Hola a todos y bienvenidos a El Cable. Tal y como prometíamos al final de nuestro último podcast, en este informe semanal vamos a hablar de los mercados de futuros y de cómo puede empezar a afectar seriamente lo que está ocurriendo bajo el capó de los derivados a la acción de precio en el futuro más inmediato. Tenemos como referencia un marco histórico muy reciente del auténtico poder volátil que se concentra cuando aumenta demasiado la carga especulativa. Y es que en estos momentos tenemos un apalancamiento extremo en un punto en el que el precio parece haber alcanzado un suelo extremo. Y es que es así, los indicadores del blockchain han establecido condiciones considerablemente sobrevendidas desde hace ya unas semanas. Esto ocurre a la vez que los mercados de futuros de Bitcoin alcanzan máximos históricos, aumentando mucho de esta forma las probabilidades de la llegada de cierta volatilidad con inclinación hacia una estrangulación de las posiciones en corto. Esta clase de dinámica de mercados se ha hecho muy presente en este pasado 2021. Hemos aprendido a la fuerza las consecuencias que tiene y nos hemos hecho bastante expertos en cuanto a ser capaces de analizarla correctamente para alinear nuestras expectativas a corto plazo de la manera más eficiente. Así que ya sin más, vamos con ello. Iniciamos conexión. Tenemos que empezar, como es habitual, con un repaso sobre la acción de precio. Y es que la semana pasada los inversores de Bitcoin se encontraron con 6 velas rojas consecutivas en la temporalidad diaria. Es algo que ha venido acompañado de mayores desplomes en los mercados globales por las crecientes preocupaciones acerca de las radicales políticas de la Reserva Federal. Tras la publicación a comienzos de semana de las actas de la reunión mantenida por el Comité Federal de Mercados Abiertos en diciembre, los mercados reaccionaron a los apuntes sobre la acelerada implementación de los recortes, la escalada de los tipos de interés y la restricción potencial de las inyecciones de liquidez a fin de darle un respiro al estado de cuentas del Banco Central. Después de inaugurar la semana en los $47.875, Bitcoin lideró los desplomes globales, llegando a alcanzar un menos 15% desde la apertura del año. Y desde ahí despedía la primera semana completa de este año 2022, cerrando en los $40.672. En consecuencia, dejando a los inversores más alcistas en un segundo plano en el arranque de este nuevo año. En el informe de esta semana vamos a desvelar ciertos factores que hay detrás de esta reacción que han tenido los participantes del mercado, incluyendo, por un lado, el ambiente de gasto en el blockchain por parte de las monedas más antiguas, los crecientes niveles de contratos en abierto de los mercados de futuros y, por último, el potencial que se está desarrollando para que se produzca en breve un estrangulamiento de posiciones en corto, ya que con las caídas de los precios la convicción bajista persigue la continuación de los desplomes. Hoy por hoy se podría decir que ya solo quedan los hodlers. Al desplome del 4 de diciembre le ha seguido una fuerte realización de pérdidas a manos de los que compraron cerca del máximo reciente, tal y como informamos inicialmente en nuestro boletín semanal de la semana 50. Y en estas semanas que han transcurrido desde entonces, el comportamiento del blockchain ha sido mucho más fuertemente dominado por la clase hodler, habiendo auténticamente una actividad muy escasa de nuevos participantes en el mercado. Una de las mejores maneras de identificar esta dinámica es mediante el cambio neto en la posición de los inversores a largo plazo, que es el cambio de maduración monetaria calculado en base a los últimos 30 días. Y es que a medida que las unidades de BTC envejecen y maduran en las carteras de sus inversores, van acumulando días monetarios, los cuales son destruidos en el momento en el que son gastadas y nos ayudan así a producir varias métricas de su esperanza de vida. Pero nos centramos ahora en el cambio neto en la posición de los inversores a largo plazo, que es una de nuestras favoritas. Ver valores positivos significan que las monedas están envejeciendo y madurando a un ritmo más acelerado que al que se gastan. Esta es una condición típica de los mercados bajistas cuando el interés minorista está ausente, mientras que a la par se lleva a cabo una acumulación a largo plazo por parte de los jugadores con mayor convicción. Valores negativos, por otro lado, se dan cuando hay un elevado ritmo de gasto, particularmente de monedas antiguas, y este supera el comportamiento de acumulación presente. Es algo frecuentemente observable en los máximos de los mercados alcistas y en momentos de absoluta capitulación, instancia
circunstancias en las que las manos más antiguas del mercado son más propensas a renunciar a sus activos. Tras un breve periodo de gasto neto después del máximo que imprimimos a comienzos de noviembre, la maduración vuelve ahora a coger el relevo mientras se prolongan los declives en el precio. En otras palabras, la mayoría de monedas están ahora quietecitas en sus carteras, no se están gastando, por lo que a medida que pasa el tiempo van madurando y madurando, pasando de ser monedas de 1 mes de edad a 2 meses de edad, 3 meses de edad y así consecutivamente. Todo esto relata una tendencia que vemos típicamente cuando los minoristas o turistas ya han abandonado el mercado, quedando en el tablero únicamente los inversores a largo plazo, y cuando generalmente reinan las expectativas de una continuación bajista en la acción de precio. Otro método para medir la velocidad de gasto es el múltiplo de los días destruidos, que compara la suma mensual de la destrucción monetaria con la media anual. Altos valores del múltiplo significan que hay un elevado comportamiento de distribución monetaria relativo al año anterior. Esto históricamente ha marcado periodos con picos de liquidez en el mercado, grandes rotaciones de oferta y subidas en los precios. Por otro lado, unos valores bajos del múltiplo ilustran un mercado tranquilo de predominancia hodler con muy poca distribución monetaria relativa. Son instancias que pueden estarse dibujando durante largos periodos de tiempo y con frecuencia señalan mínimos cíclicos. Pues bien, si nos fijamos en la actividad desde la perspectiva del múltiplo de días destruidos, vemos que las carreras alcistas de octubre y noviembre nos dejaron niveles muy atenuados de gasto comparado con la media a largo plazo. Bueno, esto está de alguna manera influenciado por los altísimos valores históricos alcanzados a principios del pasado año 2021. Demuestra que los valores de gasto que se han dado en el reciente máximo histórico son relativamente bajos. De nuevo ofrece una imagen de un mercado dominado por los hodlers y de bajísimo interés minorista relativo. Para completar nuestra evaluación del comportamiento de gasto, usaremos el flujo de latencia ajustado por entidades, el cual compara la capitalización de mercado de Bitcoin, que es en realidad la valorización del activo, con el valor anualizado en dólares de la latencia monetaria, que podríamos considerar el incentivo de gasto. La latencia es la edad media en días de las monedas gastadas por unidad de BTC, que es similar al gasto medio de la esperanza de vida por transacción ponderado por volumen. Hablemos un poco de la interpretación de esta métrica para que se entienda mejor. Altos valores del flujo de latencia quieren decir que el valor del network es elevado relativo al valor en dólares de la latencia realizada anual. La interpretación sería que el estado del mercado alcista es saludable, es decir, el gasto guarda consonancia con la apreciación de la demanda. Sin embargo, valores bajos del flujo de latencia señalan momentos en los que la capitalización de mercado está infravalorada relativa al cómputo de la suma anual de la latencia realizada, indicando momentos en los que Bitcoin se asienta sobre un precio de alto valor inversor. Bien, el flujo de latencia ajustado por entidades ha tocado ahora fondo, mostrando un reseteo total de la métrica. Esta clase de eventos históricamente se imprimen en los mínimos de un ciclo, y cuando entra en confluencia con métricas como el cambio neto de las posiciones de los inversores a largo plazo y el múltiplo de los días destruidos, juntos sugieren una alta probabilidad de haber tocado el fondo del gasto en el futuro más inmediato, salvo que haya sorpresas, por supuesto. Después de este paseo por estas métricas fundamentales tan importantes, ¿cuál es la tesis que podemos construir? Con estas tres gráficas en sintonía, podemos principalmente identificar condiciones de mercado que típicamente solo encontramos en los estadios finales de una macro tendencia bajista, y generalmente además en torno a eventos de tipo capitulativo, por lo que en estos momentos queda por verse si habrá más caídas dolorosas, tal vez en respuesta a los macrobaches monetarios, o si por otro lado ya se ha afligido la mayoría del daño y le ha llegado ya el turno a la recuperación. Bueno, hasta aquí la primera sección en la que hablamos acerca de las dinámicas de gasto. Toca ahora hablar del gran protagonista, y es que los contratos en abierto imprimen nuevos máximos en el mercado de futuros, y supone un gran contraste porque mientras que la actividad en el blockchain ha permanecido tranquila, el apalancamiento en el mercado de derivados de Bitcoin ha estado creciendo a un paso desmesurado. Esto demuestra, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, la presencia de un sobredimensionado interés especulativo, que emplea la acción de precio de Bitcoin como epicentro para las apuestas, en lugar de emplear la relativamente poco entusiasta demanda que hay por Bitcoin en los mercados spot. Empecemos. A la cabeza de nuestra evaluación de los mercados de derivados vamos a situar al crecimiento de los contratos en abierto de los futuros perpetuos, el cual corresponde a la suma de todos los contratos vigentes en el mercado de contratos continuos. Si elegimos representarlo en términos de BTC, los contratos en abierto de los futuros han alcanzado un nuevo máximo histórico de 264.000 BTC, todo ello ocurriendo ante los recientes declives del precio, creciendo un 42% desde el 4 de diciembre y sobrepasando el máximo anterior de 258.000 BTC que se estableció anteriormente el 26 de noviembre. Bajo el entendimiento del principio
principio inherente de que las caídas de los precios van a cerrar las posiciones de los traders que apuestan en largo, el crecimiento de los contratos en abierto que vemos en los días recientes apunta a que los traders apostados en corto aumentan escalonadamente sus envites según se va extendiendo la debilidad en la estructura de mercado. Como viene siendo habitual desde hace más o menos un año, liderando el rápido crecimiento especulativo en el mercado de futuros están los usuarios de Binance, que es por cierto de lejos y por mucho el exchange más grande en tamaño y volumen. Desde mayo del 2021, Binance disfruta de contar con la participación más sustancial de contratos en abiertos de los futuros de entre todos los exchanges, experimentando también un crecimiento considerable de su participación de mercado a lo largo de las semanas recientes. Desde la dramática purga que aconteció el 4 de diciembre, Binance ha absorbido nada menos que el 9,4% de los contratos en abierto de Bitcoin, lo que le sitúa ahora como fuerza predominante ocupando un 30% del mercado. El segundo exchange más grande del mercado en base a los contratos en abierto es FTX, con un 19%, sobrepasando al exchange mercantil de Chicago, mucho más conocido como CME. La dominancia de mercado de CME experimentó un salto el pasado mes de octubre tras el lanzamiento del ETF BITO, pero se ubica ahora en el tercer puesto con un 15% de los contratos en abierto de los futuros. También podemos pensar en el gran salto que han dado los contratos en abierto de futuros de otra manera, representándolo como un ratio del apalancamiento contra la capitalización de mercado. Y es que habitualmente los periodos en los que los contratos en abierto de futuros exceden el 2% de la capitalización de mercado duran muy poco y suelen terminar con una dramática purga de margen. Los eventos de desapalancamiento pueden suceder en cualquier dirección y en ocasiones se han disparado a pesar de encontrarnos con un ratio de apalancamiento de los contratos en abierto por debajo del 2%, como fue el caso del 7 de septiembre cuando El Salvador oficialmente autorizó Bitcoin como moneda de curso legal. La combinación de un número elevado de contratos en abierto sumado a una noticia de gran repercusión sirvieron de catalizador para que se diera un volátil movimiento bajista, aunque hay que decir que cada vez que el apalancamiento superó el 2% en cualquier momento del año pasado, terminó con una rápida liquidación de contratos. En estos momentos, el ratio del apalancamiento de los contratos en abierto de los futuros está en un 1,98%, por lo que existe un riesgo considerable de que veamos la llegada de una gran volatilidad a corto plazo. Una vez que entendemos la existencia de este riesgo, tratemos de encontrar la inclinación estadística. ¿En qué dirección es más probable que se dé ese estallido de volatilidad? Hemos aprendido que un subproducto de las caídas consistentes en el precio son las liquidaciones de aquellos traders que tratan de posicionarse en largo abusando de su confianza, como si tratasen de atrapar un cuchillo al vuelo. Una gran manera de observar la tendencia de liquidaciones es mediante el oscilador de la dominancia entre las posiciones en largo y las posiciones en corto. Desde el mes de noviembre, los futuros de Bitcoin se hallan en un régimen en el que predominan la dominancia de las liquidaciones de posiciones en largo, en las que los traders que lanzan sus apuestas con la mentalidad ciega de que el precio tiene que subir, terminan de manera consistente en el bando perdedor. Recientemente estos valores han alcanzado un nuevo máximo local del 69%, la mayor cifra desde el desplome de mayo del 2021. Ahora, cuando tenemos en consideración esta afirmación, junto con el hecho antes mencionado del crecimiento de los contratos en abierto mientras los precios se sumergen, la probabilidad de un cambio de tendencia aumenta considerablemente. Los traders posicionados en corto, los cuales aún no han rendido cuentas por asumir cada vez más y más riesgo, pueden ser los próximos candidatos para un estrangulamiento en el futuro más inmediato. Es muy importante de todos modos resaltar que mientras el volumen de contratos en abierto de los futuros crece hacia nuevos máximos, la suma diaria total del volumen operado en futuros ha ido avanzando en la dirección opuesta. Como es lógico, los grandes movimientos en el precio tienen como resultado que los contratos cambien de manos y salten los stop losses. Sin embargo, cuando la acción de precio lateraliza, los traders se libran de tener que cerrar sus posiciones, lo que permite que los volúmenes decaigan en periodos de consolidación a pesar de que el número de contratos en abierto se mantenga elevado. Alcanzando cifras históricas, el volumen de futuros vivió su apogeo durante la primera mitad del 2021, época en la que las operaciones diarias excedían los 75.000 millones al día durante semanas seguidas. Después del gran desplome que hubo en el mercado del 50% hacia el mes de julio, la carrera de octubre que nos propulsó hasta los nuevos máximos históricos vino respaldada por un volumen de cerca de 65.000 millones de dólares al día. En nuestro entorno actual, sin embargo, la media de 14 días del volumen operado a diario en futuros está alrededor de los 38.000 millones de dólares.
Muy curiosamente, es exactamente el mismo nivel al que nos encontrábamos mientras rondábamos los mínimos del mes de julio. Unos niveles bajos de volumen operado pueden generar situaciones de reducida profundidad de mercado, es decir, una especie de equivalente a una falta de liquidez, porque los libros de órdenes de los exchanges se vacían dada la enorme falta de interés en el mercado. Todo esto sucediendo a la par que se limitan las resistencias que juegan en contra de rápidos movimientos de precio, precisamente por esa falta de liquidez que pueda frenar un violento estallido. Con lo cual, si llega a suceder un evento de desapalancamiento en las fechas que siguen, dentro de este entorno de escasa liquidez, la magnitud del recorrido del precio puede perfectamente verse enormemente amplificada. Nos vamos acercando al término de nuestro análisis de hoy y para concluir nuestra ojeada a los mercados de derivados nos fijamos en los contratos en abierto de las opciones. Como ya sabemos todos, con la llegada del mes de diciembre, todas las miradas se posaron sobre la enorme reducción del 31 de diciembre a final de año, lo que ocurría después de meses de crecimiento en un orden de más de 11.000 millones de dólares en contratos. Y como venimos sabiendo desde que estalló la carrera alcista a principios del año pasado, muchos de estos contratos eran de ascendencia alcista, con un particular énfasis además en que Bitcoin excedería los 100.000 dólares. Pues bien, para el día 1 de enero, los contratos en abierto de las opciones habían caído hasta los 6.200 millones de dólares, desde un valor el día anterior de 11.200 millones de dólares, un recorte del 45%, en torno a 5.000 millones de dólares, que supuso que la reducción de final de año fuese la más pronunciada de todo el 2021 en porcentaje de cierres, pero también hay que decir que solo alcanzó a ser la segunda en términos de dólares. La que se produjo en marzo alcanzó un récord de 5.300 millones de dólares que se cerraron en el momento de su expiración, una reducción del 36%. Y ahora con esto ha llegado el momento de hacer balance. Unamos las conclusiones que hemos podido derivar de nuestro análisis de hoy. A modo de resumen, podemos decir que la estructura de mercado actual de Bitcoin puede describirse fielmente como que hay una leve demanda en spot, con la mayoría de métricas del blockchain describiendo cómo predomina la acumulación a largo plazo, típica de los mercados bajistas que se caracterizan por el escaso interés minorista o turista. También tenemos que el apalancamiento del mercado de derivados se asienta en niveles de alto riesgo, alrededor de un 2% de la capitalización de mercado. Es algo altamente liderado, como hemos visto, por los mercados de Binance, y con unos contratos en abierto en crecimiento mientras los precios caen, por lo que, por último, existe un alto riesgo de desapalancamiento, lo que se junta además con niveles muy bajos de volumen operado y una elevada probabilidad de dominancia en corto en los mercados de derivados. Todos estos matices fundamentales que tienen una relevancia más a corto plazo se están juntando con que encontramos a los indicadores del blockchain apuntando hacia condiciones sobrevendidas en cuanto a la actividad de gasto. Esta interesante lucha de fuerzas empieza a hacerse cada vez más palpable en el ambiente y sugiere, según los datos, que un estrangulamiento de posiciones en corto sea un desenlace razonablemente probable en un futuro cercano. Otra cosa es que en sí mismo vaya a ser capaz de superar los baches del macroentorno y restablecer así una tendencia alcista convincente, pero esto es algo para lo que vamos a tener que esperar y que iremos descubriendo en los siguientes informes. Que por cierto, hablando de ello en la siguiente entrega, sobre esta colisión entre los alcistas y los bajistas, trataremos de desmigar los datos del blockchain para intentar entender cómo están interactuando estas fuerzas opuestas. Así que no os podéis perder la siguiente. Mientras tanto, ya hasta entonces, fin de la conexión.